que enfrentar los desafíos. ¿Cómo Por va a su, ser que cada vez que me toca que participar? Entonces, sí debería ser un planteamiento al interior. Pero de entrada, esa es la entrada triunfal que uno debe tener. Y la ok, convicción es el esfuerzo, donde es invitarlos a razonar, a pensar, a argumentar. Ya con esa disposición, usted ya está en claridad. Y a mí me inspiró desde este momento seguridad, confianza, estabilidad. Desde que uno entrega con un cliente una audiencia, al juez le generó una buena impresión o una mala impresión. Si yo comienzo con el juez con la muleta, y cuando miro no tengo ni siquiera el recurso normativo, la exposición. En cambio, yo le voy a ver a usted con una maleta ordenada de ley y de argumentos, citando esta jurisprudencia y un discurso jurídico fundamentado. Ya sabe cuál va a ser la decisión del juez. El juez al final es una decisión subjetiva. Es una persona que la dicta, con argumentos jurídicos, sí, pero influye la argumentación que las partes formulen en el proceso y el nivel de confianza que le logró depositar en el juez. Y algo que demostró estar en la jugada es que no me dice, repíteme lo que usted ha formulado ya 3 veces la pregunta. Hasta su compañera que se retiró, se lo leí. Le leí y le ayudé a hacer la premisa de las 3. En ese orden de ideas, estoy seguro que va a ser una buena explicación de ese fenómeno llamado pluralidad subjetiva. ¿Qué nos puede decir al respecto, Jamie? buenas tardes, licenciado, primeramente, y a todos los compañeros. Me cuesta un poco lograr como entender, pero sin embargo trato la manera de anotar palabras claves para ir estructurando una definición Como las 3 figuras que edité. Esas son, exacto, son que la la columna primera, vertebral del párrafo. Es la columna ajá, vertebral del párrafo. Cuando yo así es. leí y después de terminar de leer, cito, le digo a su compañera, póngale atención a las 3. No era para que se retirara, era para que ella ordenara su explicación una por una. Y por eso dejamos la tarea. Así que la Por dejo supuesto, continuar. como usted lo comentaba, eran los elementos fundamentales de la pluralidad, que la primera, como usted lo comentó, era pluralidad Pluralidad, eh, de acreedores, la otra, perdón, era pluralidad activa o de acreedores, la segunda era pluralidad pasiva sí, o correcto, deudora, y la sí, tercera era pluralidad, perdón que se me traba la lengua, no se era preocupe. activa y pasiva. De Perfecto, la prim, ahora ajá. va estupendamente. Ahora regresemos a la primera y me la explica en qué consiste. Eh, la pluralidad activa o de acreedores, lo que yo entendí es que es una persona que tiene todo el derecho de exigirle la parte deudora, em, o no sé si me equivoqué. Pero no pasa nada. Dime, si equivocarse, no pasa absolutamente nada. Es mejor equivocarse aquí y no. ¿Me permiten hablar con Jamie? Por favor, que no he terminado. Jeremy tiene el micrófono abierto, perdón. Ahí Sí, está. es que Ya. no hemos terminado y estamos haciendo un ejercicio. Mm. No pasa nada que se equivoque. Ese es otro tema que es importante señalar. ¿Por qué? Porque de este momento es mi deber decirle, si hay un error, corrijámoslo. Pero si yo nunca participo y soy incógnito y mi voz ni siquiera se escucha en todo el semestre, voy a estar en el error. Por eso es importante participar. Así es. Regresemos. La lógica en la vida es de extraordinaria utilidad y aquí la lógica nos va a ayudar a entender las definiciones. Si hablamos de que el fenómeno se llama pluralidad subjetiva, no voy a explicar las 3 ahorita, Jaime, estoy con el título. ¿Qué significa? Pluralidad significa más de 2.
correcto. Y en las tres figuras que ustedes van a hacer el ejercicio de investigación, se caracterizan porque en esas tres figuras hay más de un acreedor o deudor. Ahorita voy a explicar las tres clases, pero la pluralidad es más de dos. Usted y yo podemos tener una obligación y el vínculo obligatorio, usted es acreedora y deudora, pero en la pluralidad no hay un solo acreedor ni un solo deudor. Hay más de dos, y expliqué al principio, partes. ¿Y por qué subjetiva? Porque se refiere a la pluralidad subjetiva, se refiere a las partes. Son los elementos subjetivos de la obligación, quiere decir las partes de la obligación. Y en este caso, las partes de la obligación, lo hemos mencionado 50 veces, es el acreedor unido por un vínculo jurídico, una relación obligatoria. ¿Con quién? Con el deudor. La obligación típica es un acreedor, un deudor, pero en la clase de hoy estamos demostrando que puede una pluralidad subjetiva. Subjetivas son las partes, más de dos partes. Con esa explicación, vamos a introducir en el párrafo que leí. Cuando yo explico pluralidad activa, es una pluralidad de acreedores. Puede haber un deudor, pero más de un acreedor. Supongamos este ejemplo, Jaime. Yo soy acreedor con mi hermano y mi primo y usted es deudora. Los tres le hacemos un préstamo de dinero de $1,000,000 y es una obligación solidaria mancomunada. Es una pluralidad activa de acreedores. Somos más de un acreedor y de su parte hay un deudor. Creo que con ese ejemplo le quedó clarísimo, ¿verdad? Sí, con una consulta. Ahora, Heidi, mentalmente, Ok. no, y tome un minuto antes de responder. Ujú. Y usted sí tiene capacidad para hacerlo. Lea esa explicación y aplicando su lógica, su sentido común, va a estar en capacidad de explicar las otras dos figuras. Con esa explicación que yo le di, ya puede resolver las otras dos. No estoy diciendo que sea la misma explicación para las otras, pero si aplica la lógica, va a establecer el rol que ocupan. Por ejemplo, si la segunda es pluralidad pasiva de deudores, hace referencia al contrario de lo que le expliqué. Y la Correcto. última, activa y pasiva o mixta, la mixta lo dice todo. Entonces ya le di todos los insumos para que usted nos las explique. Y estoy convencido que lo va a hacer bien, pero vuelva a leer la primera, no se precipite. Ok, No es porque la va a responder así, pero en la segunda cambia un elemento subjetivo, cambia una parte. Ahí es por donde usted me va a supuesto. dar la diferencia. En lugar, no le voy a dar la respuesta, pero la voy a ayudar. En la primera, dice Ujú. pluralidad de qué, más de qué, Más de un acreedor, vaya. Entonces en la segunda va a más de ser un deudor, más de qué. de En un la deudor. segunda, claro, usted ya entendió el concepto lógico, Sí, lógico. Y en el último, que pueden ser más acreedores y más deudores, ahí porque está, es mixto. ya lo entendió. Yo Ok. me siento feliz como profesor que se ha entendido de esa forma, pues usted lo está demostrando. Y es una explicación de pluralidad subjetiva, no es fácil. Pero primero hay que tener claro quién es el acreedor y quién es el deudor. Si no entiendo yo qué es acreedor deudor ni qué es un vínculo obligatorio, ¿cómo voy a poder hablar yo de una obligación mancomunada? ¿Cómo voy a poder hacer referencia a una pluralidad subjetiva? Y usted hizo el ejercicio, perfecto. ¿Les puede repetir a esos compañeros la 2 y la 3 por si alguien no le captó su primera explicación que es correcta, ya solo la segunda y la tercera? Ok, pues se los voy a explicar así como de una manera un poquito más general, porque a veces nos cuesta, bueno, a mí a veces me cuesta entender los términos como jurídicos y ese léxico es como un poco difícil, pero pues se hace el intento. En el elemento número 2 de pluralidad pasiva deudora es el vínculo jurídico entre más de un deudor con un acreedor.
Y el elemento número tres, pluralidad activa y pasiva, es que pueden ser más de dos acreedores y más de dos deudores con un vínculo, en un vínculo jurídico. Nítido, perfecto. A Ok. pesar de eso, ¿tiene alguna duda que quiere que yo le responda? No, pero si en dado caso pues me surge, con mucho gusto yo la voy a consultar. Les voy a citar para reforzar lo que venimos dialogando con Jamie. Los ejemplos hablan más de 20 páginas de doctrina. Ya con lo que explicó sumamente claro, ya entendimos la diferencia entre pluralidad activa o de acreedores, la pluralidad pasiva o de deudores y la pluralidad mixta. Ya sabemos en cuál de las tres hay una parte y en qué otra relación hay más partes. Depende del epígrafe y de la institución que vamos a elegir. Ya entendido esos aspectos, vamos a decirle a Dania Díaz Peláez que conecte su micrófono y cámara. Yo voy a citar el ejemplo, pero ella va a interpretar lo que yo voy a explicar. Dania, Michelle Díaz Peláez. Disculpe, es que voy manejando ahorita. ¿Cómo va a Salí ser? No, tarde. no, adiós, adiós, adiós. Ya no voy a repetir la historia. ¿Fue en esta sección que expliqué el delito de responsabilidad de conductores? Sí, aquí fue, ¿verdad, Clara? No, no voy a repetirlo. Por lo visto, no les interesó la explicación dogmática, ¿va? Bueno, pero si no les interesa que Dania siga infractando, siga infracción de normas penales. Ya no voy a invitar entonces y voy a explicarlo. Ever Mejía siempre es pilas y está en clase, él no me va a fallar como Dania. Escuchemos a Mejía, micrófono, y no está conduciendo, que eso es importante. Buenas tardes, licenciado. Bueno, únicamente está con sus 10 hijos, pero eso es parte de la responsabilidad paternal. Sigamos. 11 y unos 2 en camino, nada más, que son gemelos van a ser. Sigamos. Esa es una clase aparte, va, ustedes, la planificación familiar. Esa es una discusión y primero hay que regalarle una buena pantalla de televisión a Mejía, porque por lo visto el libro no le sirve, no le es suficiente. Entonces hay que regalarle algo importante. Sigamos. Pilas, Mejía, te voy a explicar, pero tenés que estar procesando tu razonamiento. ¿Listo? El ejemplo que lo tenés a la vista, porque llevar la secuencia. Voy a leerlo. 3 hermanos son copropietarios y va en consonancia con lo que dijo Clara. 3 hermanos son, en el que yo cité como ilustrativo, son copropietarios de un bien inmueble que lo han recibido como herencia. Ahí sí tienen que recordar ustedes a su derecho sucesorio. Cuando alguien fallece, puede fallecer por derecho sucesorio testamentario o intestado. Asumamos que ya se agotó el proceso sucesorio y un inmueble, el causante quien falleció era el padre de estos 3 hermanos y les dejó en herencia un inmueble. Al radicar el sucesorio se convierten en copropietarios. Ya ustedes estudiaron la copropiedad en Derecho Civil 2. Por consiguiente, esta pluralidad, según lo explicado anteriormente, puede organizarse de dos formas. Yo lo que voy a hacer es leer las dos formas y la tarea fácil que va a tener que hacer Mejía es ponerle el tacucho, pues, el nombre a la figura, que son las reglas organizativas de estas relaciones jurídicas de pluralidad subjetiva. Entonces yo te voy a poner la explicación en las dos categorías y lo tenés más fácil. Me vas a decir a qué tipo de pluralidad corresponde, según las que explicamos antes. Pusiste atención a lo que explicamos antes. Ese sí no me convence. Tu rostro es dubitativo. Sí, casi no se le escucha, licenciado, se le escucha trabado. Pero ahora vamos a tu tesis. ¿Y por qué con Jaime tuvimos un diálogo
fluido. Heidi, ¿cómo me escuchó No, no usted? sé, licenciado, pero Muy bien, Lick. La verdad que puede ser que es la señal del compañero, porque Esa es pues la señal de él, evidentemente. Mi banda ancha es extraordinariamente amplia, la que yo tengo, Mejía. Bueno, entonces no podemos hacer el ejercicio con Mejía, mejor desistamos y lo voy a explicar yo. ¿No me escuchas nada, Mejía? bien. O sea, sí se le escucha, pero hubo un momento en el cual sí se trabó. Pero no sé Además, si fui yo o... tener la ventaja de tener la doctrina a la mano, puedes apoyarte en eso. pues, adelante, licenciado, entremos. Dice que Claro que sí, yo a te los quiero retos, dice valiente. usted. ¿Cómo hace que lo mejor se haga para atrás? No, listo. Además, si no me escuchas, lo Adelante. tenés a la vista, no jodas, me lo puedes ver ahí. ¿Ya? Bueno, Sí. esta pluralidad, cada uno de estos copropietarios puede estar obligado a cumplir solo parte de la obligación o que solo uno de ellos tenga que cumplir la obligación íntegra. Es una pluralidad Deudores. pero decirlo no con miedo, Mejía, y abrir la boca y lo expresas claro. Deudores, no te va a pasar nada, no lo digas con miedo. Deudores. Sigamos. Pluralidad. Pluralidad de deudores, hacer el ejercicio, abrir la boca, Pluralidad de hacer el deudores. ejercicio, y cuando quieras hacer ejercicios, te doy un consejo, ponete un bolígrafo y te ves en el espejo y repetís 20 veces la palabra, con eso vas a adquirir mayor dicción. Ese es un ejercicio que nos va a servir, especialmente en términos complicados, porque a la hora de una audiencia, tu oratoria debe ser clara, debe comunicar. Regresemos. Pluralidad de deudores. Te voy a hacer la siguiente lectura y me das tu respuesta. En esta pluralidad, cualquiera de los copropietarios está legitimado para exigir el íntegro cumplimiento de la obligación o que cada uno de ellos haya de limitarse a reclamar la parte que le corresponde en el crédito. Es una pluralidad de... Acreedores. Ya viste, pues, 100 puntos sacaste. Si fuera el examen, las dos preguntas, ¿cuál era el temor? No tenés necesidad de decir que no se me oye, no. Ahí están tus 100 puntos. Quedó clarísimo el ejemplo que acabo de citar, que se suma a toda la explicación que hicimos con Heidi. Doctrina y explicación. Gracias, Mejía. Vamos a realizar, explicar cuáles son esas formas de organización de la pluralidad subjetiva. Las formas son los criterios y formas de organización. Vi que antes Jeremy Estuardo Abarca tenía alguna duda. Le doy la palabra para que conecte su micrófono y cámara. Jeremy Estuardo Abarca. Ahorita, permítame, licenciado. Así que vi que le había levantado la mano y te escuchamos. Licenciado, buenas La tardes. duda que tengas. No, en realidad fue por accidente que se me activó el micrófono. Ah, pero Tengo aprovecha el consulta. espacio. A ver, cuénteme. Es que tenía activado el teclado para que cuando se Sí, ya presiona la barra azul se abra dejemos el también. accidente porque no tenemos tiempo de Ok, escuchar tu accidente. Aprovecha el espacio que tenés a preguntar alguna duda que tengas de lo que hemos expuesto el día de pues hoy. por el momento no se me ha dado ninguna duda. Ah, lo has Nada sentido muy claro más. todo, Sí, la verdad he sentido bastante claro todo. que no es fácil, Jeremías, no es fácil el tema. La verdad no tanto, pero con las explicaciones que están en el libro, aunado a lo que dio la compañera Jamie, lo que usted está dando junto con los ejemplos, se apoyan bastante, que sea más fácil de comprender. Bueno, o sea, si te vienen en el examen estas preguntas de la pluralidad subjetiva, vamos a decir que tienes el punteo máximo en cada respuesta, ¿verdad? Siento que se me facilita un poco Y no, aún perdón, tenés tiempo para interpretarlas. terminar de repasar. Bueno, me alegra, gracias por participar. Esas formas de organización de pluralidad
Se habla de pluralidad subjetiva o colectividad subjetiva. ¿Por qué colectividad subjetiva? Porque pueden haber más de un acreedor, puede haber más de un sujeto o puede haber más de acreedores y deudores en esa pluralidad activa y pasiva mixta que explicó Jamie. Estamos categóricos. Cada una de estas categorías que hemos explicado responde a criterios distintos. ¿En función de qué? En función del elemento subjetivo. ¿En función de qué? De las partes que forman, que integran esa relación obligatoria. Hay en el Código Civil normas básicas. Ya que expliqué la doctrina en qué consiste, ahora nos vamos al Código Civil y ya se nos va a facilitar la comprensión. Por eso es que si solo empezamos a leer el 1348, vamos a tener dificultad en su comprensión. En este caso, no basta el Código Civil, tenemos que ir a la doctrina a que nos explique la pluralidad subjetiva activa, la pasiva y la mixta. Primer tema que explico, la mancomunidad simple. Si no les gusta el término mancomunidad simple, le pueden llamar la mancomunidad pura. Esa mancomunidad, ¿a qué se refiere? Es importante señalar que es una relación obligatoria dividida. Relación obligatoria dividida. Este tipo de obligaciones se caracteriza por lo siguiente. La titularidad del derecho subjetivo, o si ustedes quieren llamarle en lugar de titularidad de derecho subjetivo, le llaman la titularidad del crédito, de la obligación, del deber jurídico o de la deuda, cualquiera sinónimo pueden utilizar, se haya distribuido en partes. Y por eso repito el título, la mancomunidad simple o pura. La mancomunidad simple o pura. Por lo tanto, la titularidad de la deuda, del deber jurídico, de la obligación, se encuentra distribuida por partes. Esa es la característica esencial de la mancomunidad simple. Vamos a pedirle a Ángel Muñoz que le dé lectura a un artículo. Antes de que se escape del sistema Ángel Muñoz, solo le voy a pedir que lea un artículo, nada más. Claro, licenciado, dígame qué artículo es. Puedes conectar la cámara. Fíjese que no, como le comentaba la vez pasada, estoy en Bueno, una compu que ok, no tiene cámara. bueno, hasta luego. Ángel Chiquín. Ángel Chiquín. Aló, buenas tardes, licenciado. Aló, Perdón. Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Ángel Chiquín. Aló. Ángel Chiquín, licenciado. Aló. Bueno, Aló. vamos a la comunicación telefónica. El 1348. ¿Puedes conectar la cámara, Ángel? Sí, licenciado. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. 1348. Está bien, licenciado. Artículo 1348. Mancomunidad simple o pura, como había dicho usted. Claro. Por la simple mancomunidad no pueda obligado cada uno de los deudores a cumplir integrante la obligación, ni tiene derecho cada uno. Perdone, cumplir integrante, dice la norma. Integrante, cumplir íntegramente, perdón. Íntegramente. Bueno. Ángel, una recomendación en la gramática, no en el derecho, en la gramática, hay que leer comas, los puntos y los acentos.
pero hay que pronunciar el acento donde va, en el término. Solo a la aclaración que en el curso de Derecho Civil 3, que es un quinto semestre, no vamos a poder hacer estos ejercicios, ¿verdad? De gramática, licenciado. ni de falta de ortografías, porque esto ya es propio de la primaria, pero así en la forma que usted lo leyó, no nos permite comprender el artículo. Porque en la forma que lo leyó, hay una importancia que le dio un sentido diferente. Le cambié la Entonces, forma a lo que era. sí, pero que es importante, Ángel, aquí tomar seriedad, no por este artículo, es por su interpretación que usted puede hacer, ya no del derecho civil, de todo el ordenamiento, de todos los códigos, ¿verdad? Porque al momento de no leer, yo solo los estoy poniendo a leer, no a hacer el análisis profundo, pero sí advierto problemas graves de educación en cuanto a la lectura, a la redacción y a la ortografía. Y ahora que van a escribir, sí están anticipados que tienen que hacerlo con precisión y las reglas de la academia. Entonces, en esta norma, al final, ¿cuál es el resultado? Que si lo leímos de esa forma, cuando usted lo estudie, va a ser lo mismo. Entonces puede leer 1000 veces el artículo, pero con esa técnica que usted utiliza, no le va a dar el sentido, el alcance de la norma. Y yo estoy seguro que es el primer profesor en su carrera, en 5 semestres, que le dice esto, porque han sido alumnos de Zoom, pero nunca ha habido una percepción, nadie que le aconseje regresar a estudiar un poco de reglas gramaticales. Y tan importante la regla gramatical que al cambiarle el sentido, usted no va a poder entender cuál es el contenido de la norma. ¿O usted cree explicar ahorita el 1348 de forma acertada? Me cuesta un poco, pero sí tienes razón, va. Sí, por Tienes ejemplo, razón. ¿cómo entiende usted el 1348 si ya lo tiene a la mano? No le estoy diciendo que lo diga de memoria, no, en sus propios términos. ¿Cómo lo entiende usted? Mm, que es una obligación a los deudores sobre el acreedor. No. El 1519 nos establece Perdón. la forma de toda obligación. Usted explicó la obligación genérica, donde hay un vínculo de un acreedor y un deudor, pero aquí no. Aquí estamos explicando desde el primer momento la pluralidad subjetiva. Y explicamos las 3 figuras, explicamos doctrina y además expliqué con un ejemplo. Entonces, es una modalidad colectiva de obligaciones. Y lo que usted citó es una obligación, donde hay un acreedor y hay un deudor. Y en la mancomunidad es al contrario. Y en el artículo que usted está leyendo, ahí da la explicación. Pero tengo que entender previamente la explicación que di. Si no, es más difícil. Y cuando le cambiamos el acento, le Es más cambiamos difícil todavía. más difícil porque no significa lo mismo. Sí, tienes razón. Y le aclaro algo, Ángel, porque por si alguien comenta, es que el profesor exige eso, es duro en cuanto al tema de la gramática. No, no soy yo. Las reglas de la gramática no las escribo yo, son las reglas de la Real Academia y es el lenguaje, el idioma que nosotros utilizamos. Entonces, en el derecho, la misma ley del organismo judicial dice, la ley establece ciertos métodos para interpretarla. Y uno de los métodos para interpretarla se llama Real Academia Española. ¿Qué quiere decir? Según el sentido y alcance de las normas que le den las reglas. Pero si nosotros le cambiamos las palabras y los acentos a la norma, no podemos hacer una interpretación gramatical. ¿Qué quiere decir interpretación gramatical? El significado de la norma. O sea, lo que yo estoy pidiendo no es una exigencia porque yo la quiera, es una exigencia, es una regla del derecho. Las cosas se tienen que hacer bien. Y si no se hacen de esa forma, no vamos a entender el código. Para estudiar el código, para el examen y para la vida, hay una técnica, hay una metodología. Una de esas es tener diccionarios a la par en caso de dudas, es separar el contenido de la norma. Lo he dicho muchas veces.
su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión, porque es un silogismo jurídico. Entonces, y tampoco nos podemos aprender de memoria las normas, lo que es explicarle. Entonces, si a usted le sirve el consejo que le di y lo aplica, más que escucharlo, lo aplica en su vida, le va a generar beneficios. Si no lo aplica, va a tener dificultades, no en civil, en todas las áreas del derecho, por la forma que usted le da lectura a la norma. Entonces, si usted es inteligente, le va a ser de mucha utilidad este consejo para que lo aplique en todas las ramas del derecho. Bueno, Ángel, y al final, pues qué bueno que haya participado. Gracias, Porque licenciado, por su consejo. si no lo hago participar, Ángel, nunca lo escucho. Y usted Sí, hubiera sido, disculpe. no, disculpa, no, porque esto no me está ofendiendo, no. Si usted no participa, Ángel, hubiera persistido en ese error, que le afecta en todas las clases. Entonces, con lo que yo le dije, mucho cuidado en la lectura, no cambiarles términos, significados, especialmente respetando las tildes. Bueno, gracias por participar. Vamos a ver, Jamie, por favor, ¿me puede leer el 1348? Claro, con mucho gusto. Artículo 1348, mancomunidad simple o pura, como le había explicado. Em, por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Gracias, muy bien leído. Voy a recapitular y señalar los caracteres de esta importante norma que explica la mancomunidad simple o pura. La primera característica es que la deuda se encuentra distribuida, se encuentra dividida en partes. Primer característica. A esta forma que se refiere el artículo 1348 establece que si del texto de las obligaciones no resulta otra cosa, el crédito, el deber jurídico o la deuda se presumirá, esta es una presunción de derecho, presumirá divididos en tantas partes. Repito, presumirá dividido en tantas partes iguales como acreedores o deudores hayan. Si hubieren 15 acreedores y deudores, en ese número se va a entender dividida la obligación, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros. ¿Cuál es la conclusión? Que el acreedor lo es de una parte del crédito y cada deudor lo es igualmente de una parte de la deuda. De esa cuenta, cada acreedor parciario, es la parcialidad activa, puede exigir del deudor solo su parte de la prestación. No puede exigir la totalidad de la prestación. Y cada deudor parciario, que es la parcialidad pasiva, solo puede ser constreñido, exigido a cumplir su parte de la deuda. Por lo tanto, la relación obligatoria es única. La cotitularidad presupone la unidad e identidad de las posiciones jurídicas subjetivos de crédito y de deuda. Clarísimo el 1348. Anthony, ¿tiene alguna duda? Bueno. Buenas noches, licenciado. No, yo solo aunando un ejemplo, más que Sí, todo, sí. eh, Ejemplo de qué figura, Anthony. de la mancomunidad pura o simple.
de la que usted está ¿correcto? explicando en este momento. Muy bien. Yo, Y no yo puedes conectar recuerdo, la cámara, Anthony, para ver si hay un solo ser que no me humano. peiné, licenciado. No, eso no me importa a mí. Eso no me importa. ¿Cómo me va a importar a mí qué es lo que querés que me interese a mí como profesor, Anthony? Pues que nosotros aprendamos. Exactamente, y que argumentes y que sea una relación esta de respeto, punto. Pero eso del peinado, eso, o aquí estás saliendo para buscar novia. No, 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 para nada. Ya me casé, tengo 3 hijos. Hay un No, licenciado. silencio, hay un silencio, estás hablando en serio. No, 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 ya, no es broma, es broma. Solo que hay que ser sarcástico. Licenciado, yo recuerdo, yo recuerdo cuando, Ya hiciste que se me fuera el discurso, ya me olvidé la clase, Anthony, ya no sé ni qué voy a decir cuando me dijiste que tenías 3 hijos. no, ya vale, ando huyendo a eso desde los 18. Pero ya me olvidé la clase, ¿qué voy a hacer? ¿La vas a explicar en mi lugar? No, 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 para nada, ahorita le No, pero devuelvo con, el con, con ese susto que me diste, ya se me olvidó. Sí, cabal. No, licenciado, yo recuerdo cuando hice pasantía en un órgano jurisdiccional, que era un juzgado de paz, era un juzgado mixto. Ahora un Eh, consejo, anda a hacer pasantía a un juzgado civil y ahí vas a aprender otras áreas. Te lo Sí, recomiendo. fíjese que ahí vi civil, pero vi muy poco Yo sé la a rasgos muy competencia, finos. yo sé la competencia de paz y Sí, distancia, sala, todo, entonces no me lo tienes que explicar, pero mi consejo es a primera instancia civil, anda a hacer pasantías, ahí vas a aprender más. ujú, ¿Por sí, qué? en Por primera las instancia, competencias que tiene en primera instancia. Y sí, ve más diversidad de definitivamente, procesos. Ahí vas a aprender lo que no vas a estudiar en la universidad sí, y te va a servir definitivamente. muchísimo para tu privado y para la vida. Así que seguí mi consejo de ir a un juzgado de primera instancia civil. Sí, licenciado, así lo haré. Bueno, ¿cuál es tu duda o ejemplo? No, yo recuerdo que se veían muchas demandas eh, de grado ejecutivo, de Sí, flujo ejecutivo. es que hay dos, el ejecutivo común y el ejecutivo en la vía previa. Ajá, se veía mucho. Poco sí, va, pero ¿cuál era el tema a resaltar? Sí, es que ellos cuando venían y demandaban a los sujetos, demandaban a todos, a la colectividad, Ah, buen porque ejemplo. sacaban préstamos colectivos, entonces las personas llegaban con Excelente uno ejemplo. y le decían, mire, yo tuve un préstamo con tal, pero todos quedaron mal y yo vine y saldé mi parte y aquí está mi desistimiento parcial. Excelente. Entonces Ese es se buen podía ejemplo. exonerar la responsabilidad civil de la persona, o sea, solo de la persona Al que, final, parcialmente, ¿va? Sigue sí, vigente la parcialmente. deuda de los demás. Es Ah, correcto. Buen exactamente. ejemplo, Sí, Antonio. ¿Ya viste cómo aprendiste en juzgado de paz? sí, definitivamente. Entonces hay que seguir en primera instancia. Es un buen ejemplo. Vamos, Muchas gracias, licenciado. no te retires. Ay, Vamos a ay, cambiar de figura. Vamos a cambiar de figura. Voy a estudiar lo que se llama solidaridad. La solidaridad y va a explicar Anthony Josué el 1352 del Código Civil. Pero lo vas a leer, Anthony, despacio, respetando comas, puntos, acentos. Y no más a cambiar las palabras o meterme otro término. No, no, licenciado. ¿cómo está? Despacio. Muy bien. Mancomunidad solidaria, artículo 1352. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación. Y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. ¿Te diste cuenta que esa figura es diferente a la mancomunidad simple? Sí, Entonces yo voy a explicar esta solidaridad, pero mientras estoy yo estudiando, explicando esta institución, en tu mente va a entrar a procesar y me vas a citar la tarea para todos,
Tarea para todos. Elaborar un cuadro sinóptico donde se establezcan dos diferencias entre la mancomunidad simple o pura y la mancomunidad solidaria. Ustedes van a investigar dos diferencias. Anthony les va a ayudar con una cuando yo termine de explicar la solidaridad. Él les va, solo una les va a ayudar y ustedes tienen que investigar dos adicionales. Mientras yo explico, él va a estar ahí procesando y explicando, trabajando con esas neuronas. La solidaridad, hay varios sujetos de crédito o en la deuda. ¿Cómo se organiza? Con un carácter solidario. Solidario, si cada uno de los acreedores tiene derecho a pedir el cumplimiento, escuchen esta palabra, íntegro. Mientras que la mancomunidad simple, lo va a explicar Anthony, ¿qué sucede? Aquí es diferente. Aquí es íntegro. El acreedor puede pedir el cumplimiento íntegro, el cumplimiento total de la deuda. Por tanto, la solidaridad se estructura sobre la base de una legitimación activa o pasiva, lo cual se regula en el 1352. ¿Qué significa esto? Que cada acreedor puede exigir y cada deudor puede cumplir íntegramente la prestación. Aunque sean 20 deudores, un deudor puede cumplir la totalidad de la deuda. De esa manera, si un deudor cumple íntegramente toda la obligación que es característica de la solidaridad, ¿qué sucede? La obligación queda totalmente extinguida con la reclamación de un solo acreedor y el pago de un solo deudor. Pero si hay una pluralidad subjetiva. Con esta explicación quedó todo transparente, claro. Anthony, ¿qué diferencia hay entre la mancomunidad simple y la solidaridad? Yo creo que lo más marcado de las diferencias es que en la mancomunidad simple no pueden exigir los acreedores La a una totalidad, sola persona, a la la totalidad de la totalidad. deuda. Magnífico. Ajá. La totalidad. Por eso se dice que está dividida en ¿qué? Sí, en partes. Cada En uno tiene su partes, responsabilidad. muy bien. Está dividida en partes. Perfecto. Esa es una diferencia. ¿Y cómo opera en la solidaridad? ¿Funciona igual que la mancomunidad simple? No. ¿Por qué? En el 1352 puedes apoyarte. De que no opera igual, dice usted. Sí, no opera igual, no funciona igual, no está organizada igual que la mancomunidad simple. En la mancomunidad simple lo dijiste, está dividida por partes. Ajá. Pusiste un ejemplo, el deudor puede ir a pagar una parte, pero la obligación no se extingue. En cambio, a diferencia, en la solidaridad, ¿qué sucede? Que ahí todos los deudores tienen la responsabilidad y a uno se le puede exigir Correcto. la responsabilidad total. Y ese uno puede pagar íntegramente. Sí, íntegramente la Y deuda. el efecto es que la obligación se extingue. Queda extinguida. Ajá. Y un solo acreedor puede exigirlo. Pero ese deudor que yo pago, son 10 deudores, yo pago, se extingue, eso no implica que en futuro yo no puedo ejercer un derecho de repetir. ¿Qué quiere decir? Que después, en otro proceso, yo le voy a reclamar a los 9 restantes deudores. Ya Licenciado, captaste, decime. una consulta. Y en el caso de que yo tenga otros 9 compañeros que sacamos un crédito y a mí solo se me exija la obligación, responsabilidad, la obligación. Pagas totalmente, pero después le reclamas a ellos el pago de la cuota que ellos tenían pendientes. Sí se puede hacer eso. Sí, pero en bueno. un proceso aparte. En un proceso bueno, aparte. okay. Léeme no te vayas, el 1353. Ok. Artículo 1353. La solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad
expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Gracias por participar, Anthony. Voy a explicar. Hay dos reglas básicas en el tema de solidaridad, dos criterios de ordenación. ¿Cuáles son las reglas básicas? En cuanto a la determinación del régimen organizativo de la pluralidad de sujetos en el crédito y la deuda. En el primer lugar, lo que leyó Anthony en el 1353 es que la solidaridad activa o pasiva no se presume. No se presume. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una obligación solo da lugar a la solidaridad cuando la obligación expresamente lo determine, cuando en el contrato la obligación de una forma clara lo mencione. La segunda regla, en el artículo 1348 del Código Civil, presume la parcialidad del crédito y la deuda. ¿Qué significa? Que se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores y deudores haya, reputándose créditos y deudas distintas unos de otros. Y de estas dos reglas surge una tercera, el carácter dispositivo, en el sentido de que la determinación del régimen en que se organiza la colectividad de sujetos corresponde a qué? A la libertad contractual. Esa definición es importante para poder diferenciar la mancomunidad simple. Y vuelvo a regresar a la mancomunidad simple. Supone que cada uno de los acreedores puede exigir de un mismo deudor solo la parte de la prestación que le corresponde. Es una parcialidad activa. Y que cada uno de los deudores solo puede ser constreñido por un mismo acreedor para pagar la parte de la deuda a que está obligado. Ese es la mancomunidad simple. Y el régimen jurídico es el artículo 1348 y vuelvo a repetir las reglas. Se presumen divididos el crédito y la deuda en tantas partes iguales, sean los acreedores y deudores. Vuelvo a repetir la otra regla. Se reputan distintos unos de otros los créditos y las deudas. ¿Qué observamos en las obligaciones simples mancomunadas? La pluralidad de sujetos en las que cada uno de los deudores responde solamente por la deuda. Y para ello los invito a que también en este marco, esta figura, lean los artículos 1349, 1350 y 1351. Recapitulando, la solidaridad, ese régimen jurídico 1352, 1353, y repito, la solidaridad se caracteriza por la legitimación individual total de cada uno de los sujetos, de manera que cada acreedor puede exigir el cumplimiento íntegro, el cumplimiento total, a diferencia de la simple. Esto significa que en las obligaciones solidarias, la prestación debida por varios deudores o varios acreedores puede ser íntegramente exigida a cualquiera de ellos o por cualquiera de ellos. De esta manera, la solidaridad elimina por completo, elimina la idea de cuotas partes o la idea de partes proporcionales inherentes a la mancomunidad. Y vuelvo a repetir la importancia de leer el 1352 del Código Civil, del cual se desprende que la obligación mancomunada es solidaria cuando cada uno de los deudores se ha comprometido a pagar al acreedor toda la deuda.
o bien el deudor único a pagarla a cualquiera de los acreedores o a cualquier acreedor a cobrarla por cualquier deudor. Para volver a citar, en el artículo 1373 hace referencia a un principio para que le anoten al margen. 1373, unidad de la prestación. La mancomunidad solidaria debe ser expresa, no se puede presumir. Artículo 1353, subrayen, la mancomunidad solidaria debe ser expresa. En materia mercantil funciona de forma diferente. No debe ser expresa, pero eso lo van a estudiar en materia de sus obligaciones civiles. Fue un gusto trabajar en esta noche y presencialmente nos vemos en el examen el día 27. Y si quieren obtener éxitos, van a tener que trabajar y estudiar con orden, rigor y disciplina. Que tengan una estupenda noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, Lee. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañero. Hasta el 27. Buenas noches. Buenas noches. Sí.